Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todos y todas al podcast número 262 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Y damos paso hoy viernes a un nuevo programa de los Casual Fridays, el primero de la temporada, con un tema que seguro le has estado dando vueltas durante las navidades y que a lo mejor te has puesto como propósito para este año. Pero antes de empezar, nos toca decir quiénes somos, a los copresentadores y a la par contertulios de Casual Friday. Al micrófono, Javier López, y conmigo a mi lado, mi querido y admirado Luis Miguel del Cerro. Creo que ya no hace falta decir de dónde somos o qué hacemos porque nos has escuchado ya unas cuantas veces. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, no me quejo. ¿Con ganas de empezar el año? Yo llevo ya con ganas de empezar el año desde el día 24 de diciembre, o sea que no tengo problema. Bien. ¿Qué tal han sido las navidades y cómo te has enfrentado a estas primeras semanas de 2024? Pues bien, las navidades bien. Siempre digo que las navidades son un momento para la gente que está con proyectos y con cosas en la cabeza importantes, porque yo creo que son las auténticas vacaciones. Es cuando te obligas por la familia, por estar con los niños. Eso todo, yo digo, la gente un poco que tiene responsabilidades, no solo emprendedores, pero es un momento en el que yo siempre digo que es cuando realmente hay 1 o 2 semanas donde casi todos tus clientes están de auténticas vacaciones. Ya, tío, durante el verano la gente puede tener vacaciones en julio, en agosto, pero en Navidad tú sabes que hay una semana, o bien la de Navidad o bien la de Año Nuevo, que la gente tiene una obligación con la familia, con la gente, y precisamente con la gente a la que quiere, amigos, y precisamente esa obligación y ese contacto te hace estar más en otro foco, que de esto también que hablaremos. Tal cual. Y es un momento de cosas que están en tu cabeza, de repente se asientan, se ponen en perspectiva y todo ese edulcorado por la Navidad y el vino, pues mucho comer, pues te hace hacer cambios. Yo he tenido un par de cambios vitales en la Navidad que te afectaban a temas de empresa, y yo creo que era por eso. ¿Ah, sí? Cuéntanos, por favor. No, si lo quieres compartir, si puedes compartirlo. No puedo compartirlo, pero ha habido un par de momentos míos laborales que la decisión se tomó en la Navidad, o de proyectos, ¿no? Es decir, incluso diría 2 de temas laborales y uno de un tema pues un poco más, ¿no? de hobbies más míos personal. Y de aficiones, sí, y voluntariados y cosas así. Uh-huh. Side projects, entonces. Hablábamos de esto. El voluntariado que yo hacía no tenía mucho de side projects, la verdad. Llámalo X. Oye, ¿y las primeras semanitas de 2024 qué tal han venido? Bien, sin mayor novedad. Siempre también las primeras semanas de Navidad, las primeras semanas de año, pues sueles tener clientes que vienen con mucha energía y este año ha sido normal. Bien, no me quejo. Bien. Para bien o para mal, que también tenemos jarana, pero está dentro de lo que yo considero que es lo habitual para un mes de enero. Hombre, jarana siempre cabe. Si no hay jarana en enero, preocúpate, ¿no? La jarana también, enero, febrero, marzo son meses de arranques y enero es verdad que hay gente también que prolonga un poco las vacaciones y... Sí. Como decía mi madre, que ha sido autónoma durante 40 años, y decía, hijo, si hay trabajo va todo bien. Y yo, mamá, demasiado agota. Si hay trabajo, hijo, todo va bien. Así que sí, eso sigue intentando. Es una mentalidad que eso también da para otro debate, ¿no? La mentalidad de nuestros padres, que siempre mi abuelo, mi padre... Lo podemos apuntar para el próximo episodio. Sí. La mentalidad de nuestros padres. Siempre obsesionados con el trabajo. Siempre si hay trabajo todo va bien. Todo era trabajo. El trabajo cómprate una casa, no alquiles, que tires el dinero. Sí, pero bueno, para ellos era el trabajo como buena noticia en general. No visto como un problema, sino visto como una solución. O sea, yo creo que es una generación que veía el trabajo como una solución. También era una generación... Sí, como un encaje en ese sentido, ¿no? De oye, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Es a qué te dedicas y, por supuesto, de traer un sueldo. Hombre, mujer, que sea. Es una generación que realmente el trabajo sí que supuso un ascensor social y un elemento de movilidad geográfica clave y de mejora de la vida.
Y bueno, pero eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast. Siempre estamos dejando temas para otros podcasts. Bueno, No sí, vamos a sí. tener suficiente tiempo Pues, para si poder quieres contarlos todos. cambiamos, nos liamos con eso, pero... No, nos liamos el próximo. Así ya así te Mm. engancho otro podcast más. Sí, así Eh, traemos algún dato, traemos un poco preparado, no sé que acabemos sí, dando no. opiniones cuñadas y más. No, vamos a dejarnos de cuñanismos y vamos a hablar un poco del tema, el tema de hoy. Bueno, por mi parte, comentar Navidades, pues la verdad que bastante bien de lo que pensaba, bastante en línea con, pues un poco con la necesidad de descansar un poquito, lo que tú decías, ¿no? De intentar, sobre todo, coger un poquito de aire. Eso no ha quitado que al final he estado todos los días enganchado con un montón de cosas por la mañana. Planificaba levantarme por la mañana temprano, estar así hasta las 9:30, 10, 10:30 y luego pues tener un poco de rato con la familia. Y además que temas, todos los un poco complicaciones que ya va arrastrando los últimos meses de cosas, de temas familiares también, de temas de salud, ya van cogiendo luz, van cogiendo forma, con lo cual ahí súper contento. Y 2024 parece que el año ha empezado pues bien. No sabremos hasta cuánto durará, pero de momento parece que ha empezado bien. Y un poco lo que quería hablar sobre el motivo de este podcast, que tú y yo queremos comentar precisamente el tema, es que acabamos el año pasado hablando de side projects y empezamos un nuevo año hablando precisamente de la otra parte, ¿no? De poner foco en lo que tienes entre manos. Y en esto se basa el episodio de hoy. Se basa precisamente en ver cómo podemos poner foco tanto en los proyectos que emprendes, tanto personales como profesionales, tanto para la empresa que trabajas o ya sea por el lado del emprendimiento. Y en este caso, sobre todo es un poco tratar, que hablábamos de side projects, de emprender, de sacar cosas, de intraemprendimiento, pero ojo, quieto, vamos a tocar un poco las cosas bien y no volvernos locos en este sentido porque la gente peta y no solamente a nivel personal o a nivel de mental, sino también petan otras cosas. Ujú. Creo que el tema del foco cada vez es más importante porque yo creo que es un melón grande, ¿eh? Porque por un Sí, lado el tema de mantenerte enfocado en algo, podemos ir desde el enfoque de lo que es como proyecto, que puede ser una empresa o puede ser un proyecto que tengas con varias personas, tiene una cosa curiosa y es que digamos que por un lado la intuición o lo general es tú tienes que mantenerte enfocado en ese proyecto para sacarlo adelante. Yo soy de las personas que creen que si no estás enfocado, no estás 100% comprometido con lo que vas a hacer, ese proyecto no va a salir, no va a funcionar. Lo profesional en el emprendimiento hay que llevarlo a lo personal. Tienes que estar absolutamente comprometido con ello, al menos durante la fase inicial. Yo creo que la clave del emprendimiento es durante un momento de tu vida va a ser muy difícil que lo separes de lo, ya te digo, de lo personal. Siempre y cuando que tú seas el emprendedor que está ahí. A partir de ahí hay un momento en el que también tienes que saber en qué momento eso tienes que profesionalizarlo. Si no te va bien, dejarlo. Y si te va bien, tomar distancia, porque si no te vas a quemar. Te vas a quedar ahí agotado, vas a quedar destruido. También hay proyectos que yo creo que cuando es algo que estás creando una marca, algo que es muy íntimo, que está muy pegado a tu piel, pues es muy probable que sea más difícil despegarte y siempre tengas esa sensación. Si es algo un poco más, no sé qué tipo de producto o servicio podría ser, pero es algo que digamos que es un poco algo de lo que estás emprendiendo, pero que no está tan pegado a ti por pasión o por lo que sea, pues entonces es más fácil a lo mejor poner un poco más de distancia. Pero bueno, dicho esto, tú tienes por un lado el foco del proyecto, pero por otro lado también tienes un montón de literatura y de gente aconsejándote que tienes que ser flexible, pivotar, la palabra coaching, pivotar. coaching. No, bro, porque yo qué sé, cosas como el método Lean Startup, pues están ahí, Sí, discutido por yo lo unos, he apoyado leído. por Yo lo he otros, leído y claro, me encanta el libro y lo intento aplicar muchas veces. Una cosa claro, es la complejidad a la hora de implementarlo. claro. Ojo. Entonces, hay veces que es un poco contraintuitivo. O sea, por un lado tú tienes que estar centrado en tu proyecto, pero por otro lado tienes que estar abierto al cambio y a pivotar. Es verdad que cuando ya hablamos de método, hay una serie de cosas que te orientan, que son más cuantitativas que el hecho cierto de tener que cambiar porque tienes una intuición. Pero también a la vez, una de las grandes lecciones que yo he tenido durante estos años, que bueno, yo no soy Jeff Bezos, no estoy aquí para darle consejos a nadie, es que a veces la intuición pues también da buenos resultados. O sea que los Y números... experiencia. Y la experiencia también, un poco también Claro, o sea, influye, ¿eh? a veces, bueno, es lo que hablo alguna vez con mi socio, que al final lo que llamamos intuición es el conjunto de una intuición que es algo un poco esotérico, es el conjunto de un montón de cosas muy medibles. La experiencia, los resultados, o sea, todo se mezcla y dices, no, tengo una intuición. Ya bueno, lo que tienes es
el fruto de cosas que son medibles, como la experiencia. Que yo alguna vez hace poco dando una formación, la presentación me dijeron, no, tiene 20 años de experiencia en el mundo online. Y dije, jodo. Madre mía, Hoy ¿tanto lo tiempo que ha llevamos dicho. en el mundo online? Lo que ha dicho. Qué horror lo que ha dicho. Y encima es que estaba equivocado porque se había ahorrado 2 años. O sea, que eran 22. Pero bueno, el caso es que eso está ahí. Y luego, en cuanto a lo personal, ya seas trabajador, emprendedor o directivo o estés trabajando en la escala más básica de una empresa, creo que el estar centrado en tu tarea siempre obtienes mejores resultados. Que eso también es justo lo contrario de lo que suele pasar en el tejido de la empresa española, en la pyme, en la que todo el mundo hace de todo, en la que en el emprendimiento también. Es decir, es a veces también muy complicado porque toda la literatura, incluso cuestiones científicas, te dicen que estar focalizado, centrado en algo, supone ventajas productivas brutales y que es el camino al éxito. Pero por otro lado, nuestro sistema, la forma en la que trabajamos, ya te digo, pues el tener que hacer 20 cosas a la vez, o sea, yo creo que todos los que nos escuchan, que sean emprendedores autónomos, pues saben lo que es. Tú tienes que tener mente de negocio, sacar adelante un producto o un servicio, aunque sea algo muy básico, pero a la vez estás hablando con la gestoría. Como tengas empleados, ya la cosa se pone mucho más complicada porque tienes que gestionar un montón de cosas, pero también tienes que estar a tus propios asuntos de si eres autónomo, si eres lo que sea. En fin, que de repente llega un momento en que toda la parte, digamos, de gestión que te impide estar centrado, pues empieza cada vez a llevar más tiempo. Si tienes empleados también, pues también vas a tener también más incidencia. Entonces, cada vez el tiempo para estar focalizado, ya sea en una tarea muy concreta, si por ejemplo eres desarrollador, es mínimo, ahora te se cuento empieza, yo. se empieza a minimizar. Yo esto, por ejemplo, lo he visto mucho en el emprendimiento tecnológico, que hay la gente que entra en ese proyecto proyectando, cada vez ve cómo su tiempo se limita. Y, por ejemplo, gente que entra en partes más técnicas como la programación también, pues también les pasa. Que de repente empiezan cada vez más a dejar de programar porque se tienen que meter más en otros cebollones. Y eso, pues bueno, cada uno lo lleva como lo lleva. No quiere decir que no funcione. Hay gente que lleva gestionando eso años y Bueno, y tira, está y tira cómoda en ese millas. tipo de ambientes. La Hostia, verdad es que es complicado, ¿eh? yo malabaristas que estén cómodos conozco pocos. Conozco pocos. Gente que esté contenta con un papel en el que dedica 3 horas a hacer, digamos, el trabajo que entiende que realmente es productivo. Otras 3 horas a estar peleándote con temas de gestoría, con la administración, con lo que sea, con no sé cuántas. Y otras X horas a hablar con un cliente o a hablar con empleados. Es decir, la gente, porque yo creo que todos los que tienen una vocación o tienen una visión de lo que quieren hacer con su negocio, donde más disfrutan es en esas horas en las que están realmente centrados, están en el trance de pensar y de evaluar o en el trance de programar y sacar algo adelante. Yo creo también, tío, que hay gente que le gusta estar en todos los fregados. Que le gusta estar ahí en todas las salsas, ¿no? Que es como el que quiere siempre asomar la cabecita y de que tiene opinión para todo. O Bueno, el que no tiene por qué ser directamente el directivo más top de la empresa, o el CEO, o directamente el director del área, sino que hay gente que a lo mejor que su trabajo no es de un modo muy invasivo o muy, digamos, machacante, que lo hace, digamos, de modo fácil, modo sencillo, y es más bien controlar más que hacer, y pues se mete en una cosa, en otra, entonces intenta jugar siempre a varios platillos, ¿no? Y eso ya es otra depende, claro, cosa. depende ahí del enfoque que tú le quieras dar. Si es el enfoque más negativo, es que realmente es un perfil que no debería existir. Es decir, el animador social en una empresa, Animador social, me gusta. sí, no es un tema que tenga mucho sentido. Sí que es cierto que hay gente que tiene un perfil de dirección o de gerencia o de management o como lo quieras llamar, que es verdad, pero en ese sentido es en positivo. Es gente que es capaz de estar Sí. un poco dando la visión por encima de un área o de una empresa y está ayudando a administrar el trabajo. Es decir, que está también basado en la experiencia, pues es capaz de alertar o de ver o de gestionar. O sea, yo creo que son digamos, esa descripción tiene dos puestos, la negativa, Sí. el La chafardeo negativa que he comentado yo, o la positiva o que has la comentado positiva. tú. Sí. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Yo en el tema del foco, volviendo un poco al tema de que nos Ujú. atañe en el podcast de hoy, la verdad es que
lo he planteado como uno de los objetivos del segundo año, ¿no?, de emprendimiento. El primer año fue abarca todo lo que puedas. He trabajado como lo máximo que he podido, es decir, es imposible echarle más horas con 2 niños pequeños y sin mellar mucho el tema del coste familiar, el gasto familiar. Y sí es cierto que todas las horas que tenías planificadas para un proyecto u otro en concreto siempre se van dilatando, siempre se van alargando y nunca llegas al tema a las planificaciones que te habías marcado o a los objetivos de tiempo, de timing que te habías impuesto. Y eso muchas veces crea frustración, ¿no? Cuando uno intraemprende, emprende o crea proyectos por su lado, se marca, quizás por desconocimiento, ¿no?, o por inexperiencia, se marca ciertas pautas y ciertos timings que son totalmente ajenos a la realidad. ¿Por qué? No por un tema de capacidad tuya, sino porque siempre va a haber imprevistos de todo lado, que siempre va a haber temas, incluso no temas profesionales, sino temas externos que tienen que ver con tu vida familiar, con tu vida personal, que se descuarinjan. O surgen también oportunidades. Por ejemplo, yo tenía una serie de horas dedicadas al tema de formación, al tema de dar clases, y esas horas se me han incrementado. Las horas del día no las puedo aumentar. Llevo una temporada, como bien sabes, que los niños no es que duerman del tirón todas las noches, con lo cual, mira, hoy precisamente llevo desde las 4 de la mañana despierto, porque el Maravilla. pequeño ha decidido estar con los ojos abiertos mirando el techo de la habitación sin querer dormir ni apaciguar. ¿Y cuál es el momento en el que se echan a dormir? Media hora antes de levantarse para ir al colegio. Con lo cual, tú ahí, en absoluto, vas a poder conciliar el sueño ni la zona REM. Y a eso se le suman varios días, cansancio, y dices tú, buah, aunque sea tu nivel de productividad, por supuesto, no es el mismo. Entonces, No, no. si se incrementan temas de cansancio, que a mí no me importa trabajar fines de semana, de hecho, el último fin de semana que no trabajé fue hace 6 meses. Un viernes, un sábado, un domingo. Que no lo he hecho, que no creo que sea, no lo pongo como un problema, ¿no? Sino que digo que al final es muy difícil poder mantener, No, digamos, esa no liberación. es un problema y tampoco es una solución. Es decir, yo creo que Ya, es una solución de emergencia es una actual. circunstancia. Es una circunstancia, bien. Sí, yo siempre he dicho que no hay que criticar. Muchas veces en el mundo del emprendimiento también hay mucho cliché. Entonces hay muchísima gente que saca pecho de que su emprendimiento es un emprendimiento que le permite vivir una vida Un zen, horario guay. un horario tal, y luego está la otra gente que presume de currar como si eso fuera algo positivo. Ambas posiciones, incluso desde una perspectiva de gestión, podrían ser criticables, porque la razón es el por qué o el cómo, o que lo que mola es saber qué hay detrás de esas historias. Pero bueno, hay gente que lo plantea de una manera. Vuelvo otra vez a lo del principio. Tú puedes hacer lo que estás haciendo, pero llegará un momento que tienes que seleccionar, tienes que ver qué es donde tienes lo positivo, porque al final también todos emprendemos por un proyecto, pero también emprendes por tu familia, por tu vida, por lo que sea. Y si te come la vida, pues tampoco llega un momento en que dices, bueno, pues no es salud. Y luego también creo que tú lo has dicho, la parte de la productividad va muy ligada al descanso. Una de las cosas que a mí más me ha costado aprender en mi vida es que descansando era mejor. Es que el problema es eso, que nos movemos con un montón de condicionantes en nuestro día a día como trabajadores o como emprendedores, pues que hemos interiorizado, que son absolutos sesgos a nivel de trabajo, pues eso, como que por echar 14 horas va a ser mejor. No, echar 14 horas es No. Es que te porque, toca echar 14 horas. porque te toca, Ahora. pero productivamente lo ideal sería que trabajaras las horas que tienes que trabajar y te centraras durante ese tiempo en tu tarea, que por otro lado también es un poco utópico, que también podemos hablar de eso. Entonces, bueno, yo creo que mantener, por lo menos lo que sí es importante es que el tiempo que estés trabajando estés, volviendo a lo de antes, todo lo focalizado que puedas y todo lo que estés centrado. Y luego en tus proyectos, pues como tú dices, si tú tienes un proyecto que te... Bueno, sobre eso, que me pierdo, es que también otra cosa en la que somos muy malos Foco, Luis, es... foco. Foco. En lo que somos muy malos es en la gestión del cambio, en lo eventual, en lo que no controlamos. Yo estoy rodeado de gente optimista. De pesimistas mal informados, ¿no? Exacto. Que yo, como digo, un optimista es un pesimista mal informado. Pero estoy rodeado de gente tan encantadoramente optimista. Es decir, te dices, oye, ¿cuánto vamos a tardar en hacer esto? En una hora está hecho.
Y lo dicen de verdad, no se juega nada en ello, pero luego el día a día te pone las cosas encima de la mesa. Surge una cosa, surge otra, y generalmente casi todos los proyectos que se van a acabar en un mes o en un mes y medio, pues se tarda más. Y muchas veces no es porque se esté haciendo mal, ni porque nadie tenga mala intención. Muchas veces es porque nos cuesta mucho calcular el imprevisto, lo eventual. Somos, los seres humanos, en ese sentido, somos malos gestores del cambio. Nuestro cerebro le mola lo cartesiano y tenerlo todo bien ordenado, y de repente pues nos encontramos con el día a día. La niebla de la guerra que decían, y creo que fue von Boll el que decía que ningún plan soporta el primer contacto con el enemigo. Un general alemán, pues Ya, eso. también decía Tyson que todo plan se va al traste con la primera hostia. Pues es lo mismo, Eso solo que decía. uno lo dijo Tyson y otro lo dijo un prusiano. Tal cual. No, lo del foco es verdad. Precisamente este podcast hasta hace nada, hasta hace unos días, siempre se ha estado publicando de lunes a viernes desde el primer día, y ahora he hecho un cambio también en la estrategia de, en vez de hacer 5 podcasts a la semana, voy a plantear 2. Voy a plantear uno los martes y otro los viernes, entre los que los viernes pues tengan cabida, sigue teniendo cabida las entrevistas, estos Casual Friday, y los martes aprovecho para hacer los episodios, pues no de 15 minutos, sino hacerlos de 25, un poquito más trabajados, más cuidado la calidad, con más cosas que contar, y que me pasaba a veces que los podcasts que contaba de lunes a viernes me faltaban un poquito a veces aire, un poquito de espacio para poder, sobre todo, contar todo sobre ese tema. También influye que es que el tiempo de producción, distribución y, digamos, marketing de todo el tema del podcasting, no es lo mismo hacerlo con 5 podcasts que con 2. Y es que el tiempo te come, el tiempo, el día a día te come. Es decir, ya no es levantarte a las 6 de la mañana y seguir haciendo cosas. Yo voy a seguir haciendo el mismo horario, pero lo que importante es poner foco en el resto de proyectos. No puedo dedicarme solamente al podcast porque también tengo una serie de obligaciones profesionales que tengo que cubrir en tiempo y forma. Tienes que Y repartir esto el fue una foco. de las discusiones que tú y yo hemos hablado siempre desde que empecé con el programa, que me decías tú siempre que de lunes a viernes era demasiado. Yo siempre te he dicho que eras extremadamente generoso. Es lo que te he dicho siempre. No, y es verdad, no lo digo porque seas amigo mío, pero compartir todo ese conocimiento invirtiendo tanto tiempo, pues siempre me ha parecido una actitud generosa. Entonces, bueno, siempre te he dicho eso. Evidentemente también cada vez es más, muchas veces también cada vez empieza a ser más importante aparte de la creación, también la difusión, como tú has dicho, pues eso también necesita mucho tiempo. Pero yo sobre todo lo que creo es que otros proyectos en los que yo creo que la gente ha visto que tienes capacidad de formación y de compartir ese conocimiento, al final también una cosa buena de un podcast, de un proyecto como el tuyo, es que realmente el difundir de forma honrada y de buen conocimiento suele llevar a que la gente también quiere que ese conocimiento se lo lleves a donde están ellos, y de una forma un poco más privada. Yo creo que por eso también. Sí, es lo que también me está saliendo, el tema de consultorías, asesoría, me está saliendo también, con lo cual, aparte de los proyectos que tengo internos, que quiero, que todos los meses digo, a ver si os saco el mes que viene, y el mes que viene nunca llega, pues por eso precisamente de poner foco, para poder sacar el tiempo exacto necesario para poder desarrollarlo. De hecho, mañana voy a poder por fin, mañana sábado, voy a poder por fin a disfrutar de esas cosas que publicando 5 podcasts a la semana no me permitía. Pues mejorar cosas de la web, algunos temas técnicos, mejorar algunos temas de distribución, tocar un poquito el canal de YouTube y también acelerar y aprovechando un poco los proyectos que quiero sacar en febrero y en marzo. Y por eso, como me han marcado ya febrero y marzo como chimpún de sacarlos sí o sí, pues no lo quiero diluir más. Y de ahí de la necesidad de poner foco a nivel profesional en lo que emprendes. Que sí, que está muy bonito publicar 5 podcasts a la semana, está muy bien compartir todo el conocimiento, pero, majo, tu tiempo es limitado y tienes que aprovechar los recursos. Y en todo emprendimiento hay una máxima importante, aprovechar los máximos recursos, o sea, el mínimo recurso posible con el mayor rendimiento posible. Y en este caso,
Por otro lado, es que el ejercicio que tú ya has hecho ya está ahí. Es decir, la mitad del contenido que tienes es un contenido que fue válido hace 6 meses y seguirá siendo válido dentro de 6. O sea que Sí, está ahí. Por esperemos, cierto, esperemos. asterisco como en YouTube. Von Molke. Von Molke, no Ah, Volke. bien, Que he bien, dicho bien, Volke, bien, es bien. Von Molke. Que estas cosas, Gracias, gracias. ya me sabes, mi querencia académica hace que me siente fatal decir mal los nombres y Ujú. las citas. Vale, vale. También es importante el tema, que es un punto, sobre todo en este intraemprendimiento, emprendimiento propio, de poner foco y de temas ya de madurar a nivel emprendedor, es el tema de, oye, que no es todo vale. Que no es el tema de que no solamente eres tú, sino también tu entorno. Que en el tema de coste-tiempo, coste de propia salud, hablaba en un episodio hace unos cuantos días del tema del burnout, del tema Ujú. de que es una enfermedad catalogada por la OMS en 2019 y que lo sufren el 30% de la población activa y casi el 70% de los emprendedores. Y ya aparte, súmale el tema de que tengas familia, de que directamente no tengas tiempo para estar con los niños. Yo ya es que ya hay muchos días que llegaba el mayor y decía, papá, vente a jugar conmigo. Y yo decía, hijo, es que no puedo ahora, que estoy trabajando. Ya, Bueno, fíjate los aprendizajes, que cuando se levanta por la mañana, antes venía pues como una locomotora y ahora viene despacito, en puntillas, me mira, a ver si estoy grabando o no grabando, a ver si, pues acaso no interrumpe un episodio pa- de estos, por ejemplo. Pues mira, pero para lo mejor es que ante esa situación, que yo creo que es cuando las cosas te das cuenta de que no van bien, es cuando en lugar de decirle, hijo, estoy grabando, le pegas un bufido. Mm, Y la reacción es la que es. Ahí es cuando hay que date. parar y hay que decir, ostras, cuidado que igual tengo que respirar hondo, reordenar mis prioridades y demás. O sea, que Ujú. yo creo en esos sentidos estoy de acuerdo contigo. Yo que fíjate, el burnout y todo ese tipo de cosas es, hablando también de foco, cuando me propusiste el tema, me hacía yo una pequeña reflexión. Y fíjate, yo conozco relativamente bien el mundo de la industria porque mi padre trabajó en eso durante mucho tiempo. Ujú. Y, y fíjate, la industria ha llegado en general a unos esquemas de producción muy optimizados. Desde que Ford se puso con la fabricación en serie, ha cambiado todo Sí. mucho, pero han conseguido encontrar esquemas en el que la producción es intensiva, se optimiza al máximo las horas y el personal. Y claro, es verdad que en la industria hay gente que puede pensar que es fácil, lo es y no lo es. Es decir, la industria al final se compone de una serie de tareas, en muchos casos más o menos automáticas y demás, pero también tienes que tener en cuenta que trabajas con personas, hay que dar margen para la innovación, hay que dar margen para el desarrollo personal. Yo estaba en una fábrica de coches y, por ejemplo, pues me contaban cómo premian los proyectos de emprendimiento interno. O sea, si algún empleado tiene una idea para mejorar los procesos o mejorar las condiciones laborales sin afectar a la Ujú. productividad, esa idea se adopta y se premia con un bonus para el empleado. O sea, que está muy bien, ¿no? Pero en los trabajos como el nuestro, que es información, creación de contenidos, en mi caso, comunicación, temas digitales, pues si lo piensas bien, estamos a 17.000 años luz, porque nos movemos A flotando remolque. en una nube, estamos todavía ahí. En la industria, para bien o para mal, al menos en Europa, la gente sabe las horas que trabaja y cuando entra suena una bocina y cuando sale suena una bocina. Y todo está Ujú. muy marcado. Tienen, para bien o para mal, los tiempos que tienen para hacer determinadas Hasta los tareas descansos. hasta los descansos. Pero en nuestro mundo, claro, al principio era todo una ventaja, porque formaba parte, ¿no?, de lo que molaba esto, ¿no? No, es flexible, todo era como. Y lo de las fábricas, pues te podía parecer un poco como antiguo o lo que sea. Pero la realidad es que dependiendo de quién y dependiendo de qué y en lo que hagas y cómo lo hagas, pues se nos ha vuelto un poco a veces en nuestra contra. Y luego hay enfermedades laborales que se tenían en ese momento en la industria. Vuelvo a poner el ejemplo de los coches. En una fábrica de coches en la que yo estuve, nos enseñaban cómo una de las inversiones más caras había sido que en un momento dado el coche se gira de manera que se ve la parte baja del coche para que el operario pueda meter ahí las piezas y lo que sea, y lo que nos decían que eso, que había sido carísimo, lo que era para evitar las lesiones de espalda. Tío, que un tío tenía que estar debajo del coche agachado. Eso permitía trabajar al operario de pie
operando en la parte de abajo del suelo del coche. Es que la espalda es lo que más revienta en cualquier industria, ya Claro. sea digital, no digital, vamos, todos tenemos a tener pero- el 80% de la gente que trabaja tiene la espalda fastidiada. Sí, pero ahí voy. Nosotros en la parte física ya se empieza a hablar. Ya cada vez somos más los que tenemos mesas para trabajar de pie, el que más, el que menos ha comprado su silla de gamer, este tipo de cosas. Todos más o menos tenemos claro que si te estiramos la mano y el monitor está así, podemos acabar fatal de las vértebras como yo, ese tipo de cosas. Pero luego hay otras cosas a nivel psicológico, a nivel tal, que no tenemos tan bien especificadas. Precisamente eso, el burnout, hay muchísima gente que estamos perdiendo con un talento enorme porque nos cuesta mucho gestionar talento. Y es que estamos gestionando talento. El nuestro y el de los demás. Entonces es muy complicado porque, bueno, es un ejemplo que hemos puesto en algún podcast. A mí cuando me dicen, es que hay que tener psicología con los empleados. Y yo digo, hostia, es que yo no soy psicólogo. Yo no he estudiado para esto y Joder, tampoco una tienes que empresa... empatizar con los empleados, tal. Es que hay gente... Esto claro, como un amigo mío que tenía 50 empleados, tengo como 50 hijos. Pues yo no, a ver, yo no sé si son hijos, pero al final es gente con sus problemas, cada uno con sus Sí. problemas y sus historias. Sí. En ese sentido. No, y que luego, pues eso, si es que hay gente que no empatiza. Yo conozco aproximadamente un porcentaje de gente importante que no empatiza ni con su padre, como para empatizar con un empleado. O sea, hay gente que no empatiza. Hay un montón de gente por ahí que van como los masillas de los Power Rangers, se van moviendo por la vida sin saber lo que tienen alrededor, de toda clase y condición. O sea, no hay ningún... Pero como para que luego eso en la empresa, pues y realmente yo sé que creo que hay que empatizar. De hecho, a mí una de las cosas que más me llama la atención es cuando conozco determinados managers por ahí que ves que no empatizan. Y digo, es muy difícil gestionar una empresa sin... Lleves o no lleves razón, ¿eh? Que empatizar no quiere decir que todo el mundo lleve razón menos tú, ¿no? Pero intentar ver cómo manejas. Pero sobre todo lo que me refiero es a lo que quiero llegar con toda esta disertación tan larga, luego cortala si es menester, es que realmente en nuestro negocio no tenemos todavía, no está analizado cómo manejar un montón de cosas que nos pasan y ya te digo, luego ves en LinkedIn todo tipo de teorías. De coaching. Todo tipo sí, claro, de coaching, se mueve entre el coaching, el no sé qué. Low cost coaching, low cost. Hay de todo. Y muchas frases... Muchas frases lo hemos hablado muchas veces. Ves a un tío dándote un consejo de algo y 2 días después aconsejando lo contrario. Yeah. Porque al final todos son frases fáciles y casi todos son frases que suenan bien. Suenan espectacularmente bien las frases. Vamos, pero luego lo que haya detrás... Es para impactar tu atención directamente. Claro, pero luego yo siempre busco y digo, detrás de esta frase hay realmente un razonamiento científico. O sea, es lo que nos falta, saber si realmente... Por ejemplo, en el caso del burnout, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué? ¿Cuáles son los patrones? Y todos tenemos respuestas obvias para el problema, pero es verdad que hay gente que aguanta toda la tralla del mundo durante décadas. Hay gente que, como decía un amigo mío, se pone el mierdatex, que te evita... o sea, se pone el mierdatex y lo evita todo. Y hay otra gente que... todo le cae dentro y revienta a primeras de cambio. Y también he conocido gente que durante toda su vida va con el mierdatex puesto, sí, aguanta todo y de repente un día, macho, por lo que sea, es como si se quitara la capa... Bueno, y peta, hay gente que peta, sí, hay gente que peta. Sí. Y peta, entonces, tío, a mí detrás de todo eso, y es verdad que muchas veces cuando hablamos de salud mental en las empresas, todo el mundo se pone un poco así, pero bueno, a mí lo que me falta es estudio, macho, de todo este tema de, la tecnología, el conocimiento, tal, sí, pero hay cosas que nos faltan por ver. A mí me pasa en ese sentido que yo veo, por ejemplo, el tema de lo que tú dices, ¿no? De que va con el traje o el escudo o la armadura de toda la vida y llega un momento en el que petas, porque al final, pues puede ser que petes. Y el tema de a lo mejor que tú estás intentando poner foco a todo, de poner un poco clarividencia, de intentar tener tu vida más o menos ordenada y se te descuarinja y que da igual la experiencia que tengas. Es que la gente que ya... Yo he visto mucha gente con 40, 50 años llorar y digo, es que están extasiados ya. Es que diciendo, ni foco ni foca. Es que directamente, es que no puedo dar más de mí y la empresa no sabe nivelar un poco esa regulación, digamos, de recursos.
Y a veces no puede también. O sea, hay veces que es que No, que no, no no, puede, no o que quiere poner la directamente excusa, tienes pero un... Porque a lo mejor tienes un mal momento en casa, yo qué sé, los niños no duermen, cualquier cosa, o tienes un problema familiar, llámalo X, llámalo Y. Pero en ese momento dices, no, es que hay que poner foco y hay que redireccionar. Pues que muchas veces ni siquiera la misma empresa pone no, foco. y que ha habido, Dicen, y que ha habido gente, hay gente que tiene su trabajo, va evolucionando en su posición, en su puesto, y de repente tiene ganas de cambiar. "Mm, Y es un después de cambio, 10 años, después de 10 son, años. son ganas lícitas, pero tú a veces como empresa no puedes darle lo que ellos desean. Porque tú tienes los puestos que tienes. O sea, ahí voy otra vez a las frases de coaching, a veces facilón, ¿no? Bueno, aquí hay De, dos de- puntos, Luis. Aquí hay dos puntos. Hay un punto en el que liquidamos, la empresa no puede ofrecer ese puesto, pero otra cosa es que esa persona, digamos que lleva en el mismo puesto, yo qué sé, 5, 6, 7 años, desmotivada total, y dices, oye, que se está formando por su cuenta, que está utilizando los fines de semana para aprender nuevas herramientas, nuevas disciplinas digitales, por ejemplo, de pasar a digitalización, ¿no? De cualquier empresa que a lo mejor pasa del mundo analógico un poco, de los procesos muy manuales, y encuentra automatismos, digitalizaciones, transformación digital, etcétera, etcétera. Y en este caso, hay una persona dentro del equipo que se le ocurre una idea, un proyecto, oye, se me ocurre esto, tal. Y luego está la opción de, vale, esto va a interceder el que está arriba, el manager, el director, el jefe, va a decir, vale, este proyecto que me está planteando esta persona va a afectar negativamente en su, en su rutina, en su su día puesto a de día. trabajo, en su proceso, en su día a día, sí o no. Si es no, diciendo, ¿va a permitir dar valor a otras cosas que hay dentro de la compañía? Sí o no. Tercer punto, porque aquí hablamos también de poner foco, ¿no? De poner foco, pero también de poder incentivar con nuevos focos a personas que llevan 50 años o, perdón, 50 meses trabajando en lo mismo. Y yo me he encontrado los dos puntos. El punto de que arriba yo intentaba, digamos, ofrecer alternativas dentro de mi espacio libre, de mi tiempo libre, o de que directamente una tarea que tenía asignada 5 horas la termino en 3, diciendo, oye, estas 2 horas, en vez de irme a tomar un café, lo quiero dedicar a digitalizar este proceso. Y había, digamos, gente al cargo, a mi cargo, que por ejemplo, les gustaba y, por ejemplo, gente por encima mía, pues que no le gustaba. Oye, no, tu tarea es esta, dedícate a hacer tornillos y no te salgas de hacer tornillos. Ya, pero también sé hacer tuercas o te puedo ayudar al que hace tuercas, puedo ayudar a, pues, hacer tuercas cuadradas, Ujú. por así decirlo, ¿no? No, 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 tú este es tu punto. También están los stopper en este caso, que también hacen reducir también porque el foco también el foco no solamente se basa en hacer bien tu trabajo o desarrollar o dedicar los esfuerzos que tengas, los mínimos recursos disponibles al mayor resultado posible. Se basa también en poder, sobre todo, que tu trabajo tenga mayores resultados. Y mayores resultados no significa hacer los mismos tornillos que haces siempre. No sé si me explico. Sino que simplemente también que esa persona que está buscando también un nuevo foco o una transformación para mejorar su rutina, que haya terceros por arriba, que estén, que haya sí, que hay 50, que le estén 50 y 5.000, que le estén cortando un poco las alas. En ese sentido, da penita, da Da penita, yo lástima. creo que ahí lo que te puede dar penita, pero también hay que tener una conversación sincera, porque en algún momento dado lo que hay que, yo creo que lo que también Y hay me que ha ser pasado dos sinceros con casos, la... gente que te corta y gente que te da alas, pero siempre con la Bueno, responsabilidad de que tu proyecto, digamos, de que tu rutina, de que tu, digamos, tu ámbito de actuación sea el adecuado, yo, digamos, se mantenga. yo creo que lo que hay que tener es una conversación siempre abierta y siempre sincera. Yo siempre he sido amigo de hablar las cosas directamente. Y si tú como empresa ves que hay una persona que tiene unas inquietudes que no son compatibles con lo que hace y tal, pues igual, aunque te duela, lo que tienes que aconsejarle es que igual no está en el sitio correcto. Yo Bueno, creo que sí, eso también también es una opción. hay... yo creo, fíjate que yo creo que ahí en España nos falta un poco esa conversación sincera entre empleado y persona de responsabilidad o emprendedor y tal, de decir, eh, igual es que, igual la conclusión después de esa conversación abierta y sincera es que no estás en el sitio adecuado. Y por lo que siempre digo en estas cosas, que siempre no es una chulería desde una posición de empresa, sino que a veces es una buena recomendación, ¿no? A mí a lo mejor me ha pasado alguna vez que ha venido algún empleado y yo me he hecho
haciéndolo, o sea, quiero ganar más dinero, haciendo más, o sea, dedicándome a este mundo. Le he dicho, bueno, yo creo que para ganar más dinero te tienes que orientar por ahí y por ahí a lo mejor nosotros no te podemos ayudar. Es decir, he intentado orientarle porque es gente que funciona bien, que trabaja bien y que se lo merece seguramente, pero a lo mejor nosotros en ese sentido pues no se lo podemos ofrecer, no se lo podemos. Entonces tiene que a lo mejor el moverse para conseguirlo. Yo creo que lo importante es tener con la gente, no, sobre todo, fíjate, no es ni engañarse ni engañarla, es decir, que todo el mundo lo tenga claro y que todo el mundo, a mí, de momento, la cosa me ha salido bien siendo todo lo honrado que he podido Honesto, con la honesto, hay gente. que ser honesto, Sí, honesto, exacto, justamente. honesto. Yo creo que la palabra ahí es honesto. Hay otro punto también que es cuando a la hora de poner foco, cuando haces un proyecto, un intraemprendimiento, un emprendimiento propio, que es la parte de decir el no. La parte de, oye, ¿cuándo tienes que decir sí? ¿Cuándo tienes que decir no? Al principio, pues es muy difícil decir que no, ¿no? Cuando tienes una necesidad de facturación, cuando tienes clientes, cuando tienes en plan de que llenar la buchaca, en este caso, y necesitas pillar todo lo que venga a tu alrededor. Y ahí está el problema de que el primer año es en qué momento debes de decir que no o cuándo debes decir que sí. Es muy difícil decir que no cuando no estás facturando. Oye, pues es que no es mi especialidad. Oye, si esta persona o digamos o un cliente, a ver, otra cosa es que tengas un cliente puñetero, un cliente que te está robando más horas o que te está reventando el ROI de, digamos, de lo que te está pagando, del FIP mensual que te está pagando. Ahí tienes que analizar si es un cliente tóxico o un cliente no tóxico. Y un momento en el que a lo mejor es que ese cliente que supone el 10% de la facturación de tu empresa te está consumiendo el 40% de los recursos. Y dices tú, oye, es que aquí a lo mejor no tiene sentido. Y ahí en ese momento, cuando haces ese cálculo, ahí debes de empezar a aprender a decir que no. Que no voy a entrar en ese coaching. Hablamos, esto no es un podcast de coaching, no vamos a hablar de ese coaching de aprende a decir que no, es momento de tener foco. Ya, date. Pero cuando hay que pagar la factura de la luz, la del teléfono, llenar el coche de gasolina y traer un platito y traer el plato de lentejas, que no sea el tupper de tus padres, ostras, ahí ya cuesta tener que decir, oye, pues me toca pechugar y cuando pueda decir que no, diré que no. Pero es que cuando pueda, vamos a hablar las cosas. No es tienes que decir que no al Sí, principio, sino es cuando puedes decir que no. Porque hay yo gente creo que que no puede cuando, decir que no, que se lo come. a la hora de decir que no, hay tres factores para mí. El primero es el puramente económico, es decir, que cuál es el impacto de ese cliente en tus cuentas, y tú lo has dicho, el impacto económico respecto a los costes que genera. Yo creo que casi todo el mundo que ha trabajado en agencia o cualquier cosa ha tenido un caso similar, ¿no? Vamos. De que tienes y de repente llega un momento en el que dices, jolín, es que estoy echando más horas. Y además es complicado porque, claro, dependiendo del talante del cliente, igual se lo cuentas y lo razonas bien y el cliente está encantado de subir las condiciones económicas que tenga, o igual te dice verde las han segado, o sea, no hay más. Luego está la otra parte, que es la parte mental, tuya como persona que gestiona ese cliente, ya seas un emprendedor o en qué situación estés, porque si tienes clientes que te impiden dormir, que te machacan, que la relación es una relación muy complicada a todos los Muy niveles, tóxica. que te Que generan no es unos niveles... educado, que no es en plan Bueno, de que incluso eso aparte, ¿no? los Porque hay, los hay, sí, sí, los sí. hay. Los de Entonces, pies en alto con sus botas de cowboy. Yo lo llamo. bueno, yo sé por los pies en alto y tiene botas de cowboy, pero la relación es simpática. No, yo, a ver, Me refiero en el mal sentido, sí, sí, tú ya sí, sí, sabes. sí. Yo he tenido clientes que la relación, digamos, era a lo mejor, no era de abrazos, era una relación muy profesional, pero que luego en el día a día era hasta positivo, ¿no? Porque una relación muy bien. Guay. Y, Sana, bien, y luego, profesional, y bien, luego no tengo ningún también, problema en claro, eso. también he vivido la situación en la que generalmente pues todo se complicaba, ¿no? Porque la relación personal complicada, la parte económica complicada. Además suele ir un poco unido casi siempre, ¿no? Y luego hay un tercer factor como empresa, que es cuando hay y ya volvemos otra vez a la parte del foco, que es cuando más allá de la parte económica, ese cliente te genera tanto ruido que te está impidiendo hacer otras cosas o que te está impidiendo centrarte en cosas que podrían ser mejores para tu empresa. Pero bueno, es verdad que las dos primeras acaban volviendo a la primera. Es decir, cuánto supone eso de impacto económico en tu negocio. Porque al final es de esto. Estamos hablando siempre muchas veces cuando hablamos de emprendimiento y de empresas,
queda como feo hablar de la pasta, es como muy poco ordinario, pero realmente los Pero negocios, es los que no negocios se somos hacen ONGs, para... que Sí, no se somos hacen... ONGs, que somos capital, empresas de capital privado que buscan enriquecerse. Eso es el tejido empresarial del 90 y no sé Bueno, cuántos. No sé. pero yo creo que lo bonito es conseguir hacerlo y a la vez tener una misión y una visión. Y yo creo que si tienes los tres, si tienes unos ingresos cucos, una misión y una visión, pues todo va a ir sobre ruedas. Ir a por la pasta solo, bueno. Pero bueno, pero Hombre, dentro de esto también eso ya es interviene porque, eso es buenísimo. claro, Eso es porque beneficioso. fíjate, yo creo que cuando eres agencia y trabajas de agencia, creo que hemos hablado de misión y visión, es muy importante y creo que siempre me ha funcionado cuando la misión y la visión del cliente eran similares a las mías. No digo que la mía sea la correcta, pero cuando hay un feeling hacia dónde vas, por eso, por ejemplo, nosotros que somos muy especializados en motos, en bicis y en coches, nos va bien porque generalmente estamos alineados. Sabéis de qué hablas. Sí, Sabéis la de que habláis el especialización, mismo sí, idioma. la especialización en esto funciona. Hablamos el mismo idioma, vestimos casi igual, o sea, hay ese tipo de cosas. En otras cosas, cuando eres más generalista, ostras, ahí yo fíjate, yo admiro a la gente que maneja clientes generalistas, es decir, que hoy un día está tratando con alguien del sector Mm. del automóvil y mañana está hablando con el sector de la alcachofa. O sea, me parecen No es fácil, ¿eh? cosas... No es fácil esto de cambiar de No, chaqueta ni de no, sombrero. no es fácil entender las necesidades y ver el... Además, yo creo que suena un poco así, pero que cada industria tiene su lenguaje, su forma de ser, su... No sé. Entonces, yo en ese sentido yo juego con ventaja. Llevamos 20 años en lo... No, 20 años no, pero 15 en lo mismo, sí. Entonces, Bueno, se nota. y que dure otros 15 años, tío. Vaya, Que Dios, dure, ¿no? Dios quiera. Sí, sí, que dure. Yo no me quejo. Yo no tengo problemas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que lo del decir no al cliente, yo estoy contigo. Hay mucho coaching de no, tienes que aprender a decir. Pero realmente, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que aprender a decir que Pues no, cuando puedas. Cuando puedas decir que no, pero en lo la vida en haces. general, ¿eh? Pero en la vida en general. Aprender a decir que no, el día que aprendes a decir que no, también te puedes aficionar demasiado al no y acabas siendo un capullo. Ya, pero también empieza, y sin caer en coaching, ¿vale? Pero, joder, una de las cosas que he aprendido estos últimos días es aprender decirme que no a mí mismo. Y no voy a También, ponerme romántico, no voy a ponerme romántico en este caso, pero el tema del podcast, por ejemplo, que no saliera un lunes, digo, qué vacío, ¿no? sí. Pues no pasa nada, el sol sigue saliendo, tu vida sigue pasando, no Ujú. pasa absolutamente nada. Y sobre todo que tu presión del pecho pues va a ir un poquito litigándose un poquito menos, ¿vale? Un poquito ahí, un poquito más despacio. Y al final que sobre todo se basa en todo esto en poner foco en realmente lo importante, pero no solo profesional, sino también en lo personal. Que con lo que tú dices antes, de si tu hijo entra en el despacho y por la mañana y estás grabando y sueltas un bufido, pues ahí háztelo mirar porque algo no va bien. Algo no va bien en ese sentido. Si ya estás bufando a las 7 de la mañana, algo no va bien en tu organismo. Yo generalmente la gente que he conocido, y esto es una generalización absoluta, disclaimer en esto, pero casi toda la gente que le va mal en casa, en la empresa también regulinchi. En distintos Bueno, sentidos, ¿eh? Hay gente que la empresa la ves muy, muy quemada, muy tal, y sin embargo gente que yo muy quemada hacia con ellos, hacia los demás, etcétera, o en situaciones un poco chungas. Yo la gente que le he visto la empresa mega contenta y trabajando bien y con buena sintonía, luego resulta que me he acercado a ellos a nivel personal y resulta que a nivel personal he encontrado que en su casa, no necesariamente con familia, pero que en su día a día es gente que está equilibrada, que le va bien, que sonríe, que toma cervezas con los amigos, que las cosas en casa van, no digo bien, van normal. No hace falta tampoco ujú. ser la casa de la pradera ni nada por el estilo, llegar allí y estar todos ahí cogidos de la mano, pero yo creo que cuando... Porque además generalmente los problemas que hay en casa muchas veces, aunque la mayor parte de la gente lo niegue, muchas veces tienen que ver con el trabajo. Sobre todo cuando te dedicas, tienes unos puestos mínimos de responsabilidad. Siempre, Es inevitable. Porque, siempre, insisto también, siempre. cuando trabajas con puestos de responsabilidad, que es otra de las cosas que hablaba antes, que no están bien manejadas o no están súper bien investigadas, bueno, o igual sí, yo no he leído lo correcto, ¿no? Pues es como precisamente esa relación, o sea, entre trabajos que cuando fichas te vas a casa y
Te ¿Y puedes llevar desconectas? cosas, Y es fantástico. Bueno, desconectas, Yo conozco gente que tiene trabajos en principio de que son así, pero ostras, luego cada uno al final tenemos nuestra mente y hay gente que se lleva las cosas a casa sí o sí, incluso aunque no tengan puestos de responsabilidad. Pero cuando tienes la responsabilidad, el problema es que te persigue. Que tú dices, yo conozco gente que se la dice, bueno, se lleva el tema a casa porque él o ella lo sienten así y tal, pero es que tú dices, bueno, yo hoy desconecto, me voy a casa, luego te llega un WhatsApp, un email, estás de vacaciones, aparece esto y dices, joder, macho, es que de verdad que tienes que mirar a tu mujer y decirle, yo te juro por mi vida que he puesto el audio de Office, que me pasa WhatsApp Business diciendo que estoy de vacaciones y tal, pero que aquí no, que es que aquí no hace nadie caso, así claro, que... no, y bueno, y porque a veces los problemas están ahí, no van a dejar de pasar porque tú te vayas de vacaciones. Entonces, al final... Una cosa es poner foco en tu vida profesional y personal y otra cosa es educar a los otros para que te dejen a ti poner foco. Y con esta interesante reflexión, como diría Jeremy Clarkson, hemos llegado al final de este episodio hoy de Casual Fridays. ¿Cómo me cortas, Porque también te iba a poner ahí, te voy a poner nota al pie ahí. Te dejo un poquito. Bueno, puedes decir algo más si quieres. Puedes No, cerrar. me iba a decir que a veces no es que los demás, sino que los demás recurren a ti pues, porque tienes una responsabilidad muy concreta, muy general en algo. Y te insisto, los problemas en una empresa, en cualquier negocio y en la vida, porque también te vas de vacaciones y de mejor te llama un familiar con una movida que ni te la olías. Y tú le dices out of office. Claro. Que no sé quién se ha caído. Bueno, pero yo es que tengo de Office. Yo hasta el lunes no vuelvo. Yo hasta el lunes no vuelvo. Que le vayan operando. Que ya te como decía mi padre un chiste, que estaba un empresario, un presidente de una compañía jugando al golf el sábado y le viene un empleado corriendo, señor, que la empresa se está quemando. Y decía el empresario, ¿qué problema voy a tener el lunes? Pues ese empresario no conozco yo ninguno así, pero bueno. Porque uno es por una cosa o por otra, pero ya te digo yo que sueltan el palo del seguro. No, yo suelto el palo y voy corriendo más rápido que el carricoche. Y ya sí, por fin, ya con esto ya llegamos al final, con esta interesante reflexión. Llegamos al final, así que muchísimas gracias por llegar aquí al final, escuchándonos a nosotros dos, que espero que esto te haya servido de ayuda para hacerte pensar, porque aquí nosotros somos muy dados a hacer pensar a la gente, porque dar consejos aquí te doy que para mí no tengo. Si queréis compartir este podcast con alguien, pues muchísimo mejor, porque así llega más gente, y si lo valoráis con 5 estrellas, os estaremos, tanto Luis como yo, infinitamente agradecidos. Gracias de nuevo y nos escuchamos el mes que viene, otro episodio de Casual Friday con un nuevo tema que seguro te va a hacer mirar nuevos horizontes, así que a disfrutar de la vida, a ser feliz, que para eso estamos en este planeta, sobre todo objetivos cortoplacistas, con foco, a los que hemos pasado la barrera de los 40. Así objetivos cortoplacistas. Objetivos cortoplacistas para poner foco y no irte de madre que a partir de los 40 ya hay que cogerse un poco. Esto no lo pongáis en LinkedIn. Objetivos cortoplacistas. Objetivos cortoplacistas a partir de los 40. Adiós. Hasta luego.